Nivel 1. Los demonios más conocidos. Lucifer, el nombre que resuena con poder y terror en las tradiciones judeocristianas, es el ángel caído, el líder de la rebelión contra Dios. En su esplendor celestial, era conocido como el portador de la luz, pero su orgullo y deseo de desbancar al Creador lo condenaron a la oscuridad eterna. Despojado de su gloria, Lucifer se convirtió en Satanás, el adversario de la humanidad, el tentador que incita el mal. En su búsqueda para arrastrar al mayor número de almas a su reino infernal, se muestra como un ángel hermoso y seductor, solo para revelar su verdadero rostro, un ser de horror indescriptible, con ojos brillantes de ira y sed insaciable de sufrimiento. En la demonología hay varios demonios conocidos que representan diferentes aspectos del mal. Uno de los más temidos es Belcebú, conocido como el Señor de las Moscas. Este demonio está asociado con la corrupción y la decadencia, tanto física como moral. Su nombre sugiere una conexión con la putrefacción y la pestilencia, y se dice que su poder reside en esparcir sufrimiento y destrucción a través de la tentación y la corrupción de las almas. En muchas representaciones medievales, Belcebú es mostrado rodeado de moscas, simbolizando su dominio sobre la descomposición y la desesperación. Otro demonio conocido es Asmodeo, el príncipe de la lujuria. Este demonio es responsable de la tentación sexual y el pecado de la lujuria, y se le atribuye la capacidad de corromper las almas a través de los placeres carnales. En textos antiguos, como el libro de Tobit de la Biblia, Asmodeo es un ser que asesina a los esposos de Sara, impidiéndole que los matrimonios se consuman. Su influencia es tan poderosa que, según se cree, puede enloquecer a aquellos que lo invocan, llevándolos a la perdición a través de sus propios deseos. Astaroth, por su parte, es un demonio con raíces en la antigua creencia cananea. Se le conoce como un ser de gran sabiduría y poder, pero con una naturaleza desoladora. Astaroth es asociado con la pereza y el vacío existencial, siendo capaz de arrastrar a las personas a la apatía y la desesperación. En la demonología medieval se describe a Astaroth como un ser que manipula la mente humana, conduciendo a aquellos que lo invocan a un estado de vacío emocional y mental. Bajo su influencia, las personas pierden su propósito y son fácilmente manipuladas, convirtiéndose en sombras de sí mismas. Posesión demoníaca. La posesión demoníaca es una de las manifestaciones más aterradoras y perturbadoras dentro de la demonología, no solo por la invasión física que supone para el cuerpo humano, sino por la tragedia profunda que implica la total subyugación del alma y la mente de la persona poseída. Este fenómeno no es solo una cuestión de un ser maligno que ocupa un cuerpo como un cascarón vacío, sino de una entidad consciente que toma el control absoluto sobre todos los aspectos del individuo, desde su psique hasta su voluntad, alterando su personalidad, deseos y acciones de manera totalmente ajenas a su naturaleza original. Uno de los aspectos más espantosos de la posesión es cómo el demonio utiliza la mente del poseído como un campo de batalla, distorsionando su pensamiento, anulando sus recuerdos y reemplazándolos por una voluntad ajena que busca destruir y corromper todo lo que toca. Los fenómenos clásicos de la posesión, como la emisión de voces extrañas, la alteración de la voz, que puede volverse grave, gutural o completamente diferente a la original, o el de hablar en lenguajes desconocidos, son solo la punta del iceberg de lo que realmente ocurre a nivel mental y espiritual.
en muchos casos documentados, como el de Annalise Mitchell, el cual ya hemos subido un video en este canal. El poseído llega a comportarse de formas deshumanizantes y violentas. Annalise, una joven alemana que fue víctima de una posesión demoníaca durante su adolescencia, mostró signos de autolesiones como morderse y arañarse la piel, y presentó fuerza sobrehumana capaz de resistir los intentos de los exorcistas para mantenerla inmovilizada. Se decía que su mente ya no era suya, y sus actos eran guiados por los demonios que se habían apoderado de ella, consumiéndola en una agonía constante. La posesión, en este contexto, es vista no solo como el control físico, sino como un proceso de tortura mental y espiritual, donde la víctima no tiene acceso a su propio ser, y cada intento de escapar solo profundiza más su sufrimiento. Lo más perturbador de la posesión demoníaca no es solo la alteración física, como la mutación de sus rasgos faciales o la aparición de heridas inexplicables, sino lo que sucede a nivel espiritual. El demonio toma el control de su cuerpo humano, no solo manipula la carne, sino que destruye el alma. En muchos casos, el poseído experimenta una desesperación profunda, una sensación de que su alma está perdida para siempre, atrapada en un ciclo de maldición y sufrimiento sin fin. Esta pérdida del alma es vista en muchas culturas como un desajuste total con el mundo espiritual, en el que el poseído ya no es capaz de encontrar consuelo en la fe o en la esperanza, ya que la influencia del demonio corrompe su capacidad para estar conectado con lo divino. Los testigos del caso de posesión demoníaca suelen hablar de sensaciones, de presencias de algo totalmente ajeno, que invade no solo el espacio, sino su mente. Los exorcistas y sacerdotes que han presenciado estas posesiones hablan de energía maligna que se puede sentir en el aire, como un frío penetrante, una presión en el pecho o incluso una sensación de terror inexplicable que afecta a todos los presentes. Es como si la propia materia se viera alterada por la presencia del demonio. Las manifestaciones físicas, como la levitación, los ojos que se vuelven completamente blancos o negros, o la aparición de heridas que no cicatrizan, son solo muestras de la invasión total de la entidad sobre el cuerpo humano. En resumen, la posesión demoníaca no es solo una manifestación física de control, sino un ataque directo a la voluntad y el alma humana, que se ven sumidas en una batalla eterna con las fuerzas del mal, donde la única salida parece ser la muerte o la total perdición. Los pactos con el diablo. El pacto con el diablo es una de las historias más antiguas y aterradoras de la tradición occidental, representando la lucha entre la tentación y la condena eterna. A lo largo de la historia, el pacto ha sido percibido como una manifestación del deseo humano por obtener poder y riqueza a cualquier precio, ignorando las consecuencias espirituales y existenciales que esto conlleva. Lo verdaderamente perturbador de este pacto no es solo la oferta tentadora que el diablo hace, sino el precio que, a lo largo del tiempo, se va haciendo más claro. Tu alma, ese ente intangible que es la esencia misma de lo que somos. En obras literarias como Fausto, del célebre autor von Goethe, vemos la figura de Mefistófeles, el demonio que engaña al protagonista prometiéndole todo lo que desea: sabiduría infinita, riqueza, juventud eterna y poder absoluto sobre los demás. Sin embargo, lo que Fausto no sabe es que la aparente solución a sus problemas es en realidad una trampa mortal. En el momento en el que Fausto firma el contrato, su alma queda comprometida, y aunque se le concede todos los deseos, nunca se siente realmente satisfecho.
A lo largo de su vida, Fausto busca constantemente más poder y conocimiento, pero el vacío que le queda es cada vez mayor. Es una obra literaria que recomiendo encarecidamente a todos los seguidores del proyecto Phobos. Lo que esta historia muestra de manera espantosa es que el pacto con el diablo no solo afecta el bienestar inmediato del individuo, sino que trae consigo una corrosión interna que, aunque no es evidente de inmediato, destruye cualquier noción de satisfacción verdadera. El deseo de más poder, más riqueza, aunque se cumpla, nunca será suficiente cuando has hecho un pacto con el mal. Es un ciclo interminable de insatisfacción y desesperación, donde el demonio siempre exige más. Cada deseo cumplido viene con una nueva exigencia, hasta que la persona se ve vacía, atrapada en una espiral de consumo sin fin, sin la posibilidad de escape. Según la tradición y los cultos satánicos, los rituales de invocación pueden ser extremadamente secretos y peligrosos, y la firma de un pacto con un demonio puede implicar actos de sangre, sacrificio o destrucción moral. Estos rituales a menudo son descritos como métodos para transferir el alma a una entidad demoníaca, un proceso que deja al invocador en deuda eterna con esa criatura infernal. El ciclo de pacto es como una trampa de desesperación. El demonio concede lo que el ser humano pide, pero el precio nunca se puede pagar completamente. A medida que el tiempo avanza, el ser humano se vuelve más frágil, mentalmente perturbado y espiritualmente vacío. Lo que al principio parecía una solución perfecta se convierte en una condena insoportable, ya que el demonio siempre exige más. Y lo que al principio parecía una ilusión de poder se transforma en un peso insoportable. En el contexto moderno, algunos psicólogos y estudiosos del ocultismo afirman que muchos de los individuos que buscan poder a través de rituales oscuros no comprenden completamente las consecuencias psicológicas y espirituales de estos pactos. Los cultos del poder que buscan lo imposible han sido descritos en estudios de antropología y criminología como rituales secretos que realmente ocurren en las sombras de la sociedad. Según estos estudios, muchos de los que se entregan a este tipo de prácticas no solo sufren una degeneración moral, sino que también empiezan a perder su humanidad, atrapados por el poder que han invocado, pero sin entender que están en deuda con una fuerza que no pueden controlar. La verdadera naturaleza del pacto con el diablo, ya sea real o simbólica, no radica solo en la tentación inmediata, sino en una destrucción a largo plazo, una lenta y tortuosa destrucción a largo plazo. Nivel 2. Demonios menores. Aunque no tan conocidos como Lucifer o Belcebú, los demonios menores poseen un terror único, pues se encuentran en las sombras, esperando para corromper a las personas de manera sutil y silenciosa. Mammon, un demonio menor, representa la avaricia y la codicia. Este ser es seductor, disfrazado de riqueza y lujo. La apariencia de Mammon está ligada al deseo humano del poder material y fama, y aquellos que lo invocan o se dejan tentar por sus promesas caen en un ciclo interminable de insatisfacción. Mammon alimenta una ansia insaciable por más, haciendo que las personas nunca estén conformes, mientras sus corazones y sus almas se marchitan. El verdadero terror de Mammon no es su apariencia física, sino la manera en la que puede poseer la mente humana, transformándola en una máquina de consumir sin piedad. Por último,
Baal, considerado el demonio de la lujuria y el caos, es un ser de una presencia que puede desatar tormentas de desesperación y violencia. Baal es reconocido por su habilidad para crear confusión y anarquía, disolviendo las estructuras sociales y morales. Los que entran en contacto con Baal son testigos de una constante caída en el abismo de la perdición, donde el deseo incontrolable y la ira arrasan con las personas que cometen actos indescriptibles. En su forma física, Baal se presenta como una bestia de múltiples cabezas y garras afiladas, que representa la mezcla de las peores inclinaciones humanas. Exorcismos fallidos. Los exorcismos, como ya vimos anteriormente, son rituales que pretenden liberar a un individuo de la posesión demoníaca. Pero cuando no se logra tener éxito, la situación se puede convertir en un verdadero caos. En casos como el de Roland Doe, el caso real que inspiró la famosa película El Exorcista, la lucha entre la fuerza humana y el mal espiritual alcanza niveles de terror indescriptibles. A pesar de que los exorcistas se enfrentaron a la entidad demoníaca con fervor y devoción, el demonio resistió cada intento de liberación. Durante estos rituales, Roland, un niño de 13 años, fue sometido a más de 30 exorcismos. Los rituales no solo fueron dolorosos para él, sino que parecían intensificar la presencia del demonio dentro del cuerpo del niño. Lo verdaderamente perturbador de este caso no fue solo la incapacidad de los exorcistas para liberar al niño de su tormento, sino el hecho de que el demonio no solo resistió los rituales, sino que se fortaleció. Cada vez que los exorcistas intentaban expulsar el demonio, este se volvía más violento, manipulando al niño con más fuerza, convirtiéndolo en un vehículo aún más poderoso para las fuerzas del mal. Con cada fracaso, el niño se transformaba más, tanto física como mentalmente. Se decía que su personalidad se fragmentaba y que su cuerpo sufría cambios tan drásticos que ya no parecía humano, lo cual indicaba el creciente poder del demonio dentro del menor. Lo más aterrador de los exorcismos fallidos es que, cuando la presencia demoníaca no es expulsada, el individuo poseído no regresa a su estado original, sino que queda atrapado en una tormenta interna de sufrimiento interminable. El alma del poseído, en lugar de ser liberada, se ve fragmentada por las fuerzas oscuras, incapaz de encontrar la paz. Es como si la persona misma fuera consumida por el demonio. Según los textos antiguos y las escrituras, como el Evangelio de los Demonios y el Tratado de la Magia Negra, cuando el demonio no es expulsado, puede sustituir el alma humana por la suya propia. La persona que antes fue poseída se convierte en un mero espectro de lo que fue, ya no capaz de tomar decisiones por sí misma. El alma se pierde, atrapada en un ciclo de eterno sufrimiento y tormento. Técnicas de invocación. Las invocaciones a demonios, aunque a menudo se consideran leyendas o supersticiones, tienen una base histórica y cultural mucho más profunda de lo que generalmente se percibe. A lo largo de los siglos, diversas culturas han intentado contactar con seres de otro plano mediante los más aterradores rituales oscuros. Y uno de los grimorios más famosos que describen este tipo de prácticas es la Clavícula de Salomón, un texto medieval que ha influido en la tradición esotérica y la magia ceremonial. Este grimorio ofrece detalles sobre cómo invocar demonios poderosos como Astaroth o Asmodeo. En la Clavícula de Salomón
y otros grimorios similares, los rituales son extremadamente complejos. Los invocadores deben preparar un círculo mágico, generalmente dibujado con sangre, con sal o alguna tiza especial, dentro del cual se coloca un altar con símbolos arcanos que representan la entidad del demonio al que desean invocar. Los rituales requieren que el invocador recite palabras arcanas y nombres secretos, con una precisión y un ritmo específicos. Estos nombres, según la tradición, tienen el poder de abrir portales a dimensiones invisibles donde los demonios habitan, y cuando se pronuncian correctamente, permiten que el demonio cruce a nuestro mundo físico. Sin embargo, el verdadero terror comienza cuando se invoca a estos seres, pues el proceso no termina el ritual. La puerta entre los mundos queda permanentemente abierta. El peligro de estas invocaciones no es solo la aparición física del demonio. En muchos relatos históricos y ocultistas, las personas que intentan invocar a estos seres quedan atrapadas en un ciclo de desesperación y angustia constante. A lo largo de la historia, hay registro de personas que han intentado invocar demonios sin comprender las consecuencias de sus actos. Uno de los casos más conocidos es el de Johann Georg Faust, el famoso alquimista y mago alemán que, según la leyenda, vendió su alma al demonio a cambio de poder y conocimiento. El pacto de Faust es un ejemplo clásico de cómo las invocaciones no solo traen lo que se busca, sino que el precio a pagar es la vida eterna en tormento. Invocar a un demonio no solo es un pacto, no solo es un acto de violencia espiritual, sino una apertura a un vacío que puede consumir todo lo que queda de la humanidad de la víctima. Nivel 3. Demonios del folclore. A medida que nos adentramos más en la demonología, los demonios del folclore emergen como seres que parecen estar hechos de las mismas pesadillas que habitan las leyendas más oscuras de los lugares más remotos del mundo entero. Estos demonios son entidades que no se limitan a la descripción clásica, sino que tienen una naturaleza más primitiva, un poder salvaje y destructor que va más allá de la manipulación humana. Uno de los más aterradores es el Wendigo, una criatura maldita que habita las frías y desoladas regiones del norte de América. El Wendigo es un espíritu maligno, nacido del canibalismo y la desesperación. Se dice que aquellos que sucumben al hambre extrema y comen carne humana se convierten en Wendigos, seres delgados, de ojos penetrantes y garras afiladas, con un hambre insaciable que los convierte en monstruos de pesadilla. Su principal característica es su voracidad, que nunca se sacia, lo que los hace aún más aterradores, y están condenados a un ciclo eterno de hambre que nunca pueden saciar. Otro demonio del folclore, el Jinn, por su parte, es un demonio de la mitología islámica que también se encuentra presente en diversas leyendas de Oriente Medio. Los Jinn son espíritus atrapados entre ambos mundos, capaces de adaptar cualquier forma, y son conocidos por su naturaleza caprichosa y peligrosa. Lo más inquietante del Jinn es su habilidad para manipular a los humanos y tomar posesión de sus cuerpos y crear ilusiones que distorsionan la realidad, haciendo que la víctima se vuelva paranoica y pierda gradualmente su mente. Existen historias de personas que, después de un encuentro con un Jinn, desarrollan trastornos psicológicos como la esquizofrenia, debido a la influencia pesada que estos demonios invisibles ocasionan en la psique humana. Finalmente, en el folclore europeo, entidades como Benches y el hombre del saco
son ejemplos de demonios que aterrorizan a la gente con una presencia inminente de muerte y sufrimiento. La Banshee, con su llanto desgarrador, es la mensajera de la muerte y su aparición predice la tragedia. Aquellos que escuchan su grito se enfrentan a la certeza de que alguien cercano a ellos morirá. La sensación de la fatalidad y el terror es palpable cuando se sabe que una entidad demoníaca como la Banshee está acechando en la oscuridad. La jerarquía demoníaca. La jerarquía demoníaca es, en efecto, uno de los conceptos más importantes de la demonología, porque plantea la noción de que el mal no es algo caótico o aleatorio, sino una fuerza sistemática, organizada y meticulosamente estructurada. Esta jerarquía no solo tiene un orden divino inmenso, sino que se presenta como una maquinaria infernal en la que cada demonio tiene un propósito y una misión. Cada entidad demoníaca dentro de este sistema responde a un orden superior, con Lucifer como el comandante supremo, a quien le siguen legiones que actúan según sus designios. Los demonios menores, bajo el mando de Lucifer, son organizados de manera tal que cumplen con funciones específicas dentro de una guerra espiritual que pasa desapercibida por los humanos. Se dice que estas legiones operan de manera perfectamente calculada, infiltrándose en todos los aspectos de la vida humana. La literatura demonológica, como los grimorios medievales y las escrituras apócrifas, describen estos demonios organizados de forma militar, casi como una versión distorsionada de los ejércitos celestiales. Lucifer, el líder absoluto, no solo es visto como el ángel caído que desafió a Dios, sino como el estratega detrás de todo el mal. En muchos textos se le describe como un ser de indescriptible astucia y manipulación, que gobierna el infierno desde su trono, planteando la caída de la humanidad con meticulosidad. Lucifer no solo tiene el poder de corromper las almas, sino que es un líder carismático que, al igual que un general, organiza a sus demonios para lograr la total subyugación de la humanidad. Su habilidad para manipular las mentes, sembrando dudas y distorsionando la verdad, lo convierte en el enemigo primordial de la lucha de la humanidad por sus almas. Por debajo de Lucifer existen varios generales demoníacos, como Asmodio, Astaroth y Belcebú. Por debajo de estos generales existen cientos de demonios menores, también conocidos como los soldados de esta guerra espiritual. Cada uno de ellos tiene la misión de tentar a los humanos en áreas específicas: la lujuria, la avaricia, la ira, la soberbia, la gula, la envidia y la pereza. El verdadero propósito de la jerarquía demoníaca es que cada demonio, ya sea uno de los generales o un demonio menor, tiene una misión específica y clara. Rituales de sangre y sacrificios. Uno de los aspectos más oscuros de la demonología es el uso de rituales de sangre y sacrificios humanos para invocar demonios y obtener su favor. A lo largo de la historia, hay registros de sectas y cultos que han realizado estos rituales para rendir culto a entidades demoníacas. En muchas culturas antiguas, los sacrificios humanos eran vistos como una manera de aplacar a los dioses o de invocar poderosas fuerzas sobrenaturales. Sin embargo, en el caso de los cultos demoníacos, estos rituales no solo buscan invocar a los demonios, sino también entregar almas humanas al infierno. Los rituales suelen ser extremadamente violentos y crueles. La víctima
generalmente un ser inocente, es atada y preparada para el sacrificio. Se realizan invocaciones en un círculo de sangre, donde se recitan antiguos conjuros y se hacen ofrendas a los demonios. La sangre derramada no solo tiene un valor simbólico, sino que se cree que es una fuente de poder que permite la manifestación de los demonios en el plano físico. Durante el sacrificio, las fuerzas demoníacas pueden poseer a los presentes, llevándolos a un estado de frenesí y locura, y aquellos que participan en estos actos quedan marcados para siempre, tanto física como espiritualmente. Nivel 4. Demonios familiares. Los demonios familiares son algunas de las entidades más perturbadoras y maliciosas dentro de la demonología, pues no solo acechan a una sola persona, sino que se adhieren a una familia entera, perpetuando un ciclo de sufrimiento y desesperación que parece interminable durante generaciones. Estos demonios no solo actúan de manera inmediata, su poder reside en su paciencia y en su capacidad para esperar el momento adecuado para manifestarse. Se cree que, desde el momento en que un niño nace, el demonio familiar lo observa desde las sombras, esperando el momento adecuado para iniciar su dominio sobre él. El demonio no es necesariamente visible, pero su influencia es vasta y profundamente perturbadora. Lo más espantoso de los demonios familiares es que su presencia no solo se limita a fenómenos físicos o espirituales, sino que tienen un impacto tangible en los aspectos más cotidianos de la vida familiar. Estas entidades pueden estar detrás de sucesos extraños como la repetición de tragedias, enfermedades hereditarias inexplicables o patrones de comportamiento destructivos que se manifiestan en cada generación. Por ejemplo, enfermedades incurables que afectan a varios miembros de la familia sin explicación médica, accidentes fatales que parecen ser coincidencias, o suicidios inexplicables que ocurren a lo largo de los años sin que la familia pueda identificar una razón clara. Lo más perturbador es la capacidad que tienen estos demonios para controlar a toda una línea de sangre. No se limita a poseer un solo individuo, sino que son capaces de manipular a la familia entera, alimentándose del sufrimiento, la desesperación y las decisiones destructivas que toman. Lo peor de este tipo de demonios es que una vez que han tomado el control, no pueden ser erradicados fácilmente. Son seres poderosos. Estos seres oscuros no se desvanecen con la muerte de una persona de una generación. Cuando este demonio ya es lo suficientemente poderoso, el ciclo perpetuado sigue, sin fin, esperando pacientemente el momento adecuado para volver a manifestarse. Puede ser en la próxima generación o en el próximo descendiente vulnerable. Y finalmente, cuando ese momento llega, el demonio lo devora con la misma voracidad que tuvo con sus antepasados. Estas familias crecen con la idea de que ciertos eventos son simplemente mala suerte o que las tragedias familiares son resultado del destino. Mientras más luchan por escapar, más se convierten en sus cómplices y el demonio se regocija en su sufrimiento, el cual solo es posible escapar por medio de la muerte o el tiempo. La invasión del plano astral. La invasión del plano astral es una de las más aterradoras manifestaciones de la demonología, ya que no solo involucran el mundo físico, sino que atraviesan las barreras de las dimensiones que existen más allá de nuestra comprensión. Los demonios astrales son entidades que habitan en otro plano de existencia,
en lugares donde las leyes de la física y la lógica no tienen poder. A través de rituales oscuros y conjuros prohibidos, estas entidades pueden cruzar este plano astral y el mundo físico, buscando manifestarse en nuestra realidad como si lo hicieran en la suya. Los encuentros con estos demonios no siempre son dramáticos o evidentes. La invasión del plano astral comienza lentamente, con pequeñas anomalías de la percepción, sombras que se mueven fuera de lugar, ruidos inexplicables o una sensación general de inquietud que crece con el tiempo. Las víctimas pueden experimentar sueños vívidos, en los que son arrastradas hacia un espacio sombrío y desolador, donde las entidades astrales se les aparecen en sus formas más terribles. En esos sueños, las víctimas sienten una sensación de inmovilidad, como si estuvieran atrapadas, incapaces de despertarse mientras son acosadas por figuras distorsionadas, monstruosas y deformadas que las acechan. Y lo más aterrador de la invasión astral es la sensación de que no están completamente seguros de lo que es real. Las leyendas de los necrópolis. Las leyendas de los necrópolis, lugares donde la muerte ha dejado su huella más profunda, son relatos llenos de oscuridad y secretos. Los necrópolis son cementerios antiguos, muchas veces olvidados por el tiempo, donde se dicen que los demonios moran entre las tumbas, alimentándose de los cadáveres de los que allí descansan. Estos lugares, impregnados de muerte y desesperación, son considerados portales entre el mundo de los vivos y el de los muertos, y la presencia de demonios es palpable en cada rincón. Lo más perturbador de estos lugares es la historia que esconden. Se cree que en muchos casos los demonios son invocados por rituales antiguos que han sido olvidados por las civilizaciones modernas. Esos rituales, realizados por sacerdotes oscuros o cultos secretos hace miles de años, abrieron la brecha en el velo que separa los mundos, permitiendo que los demonios habiten en estos lugares sagrados de muerte. Las leyendas cuentan que, cuando el sol se pone, los demonios se levantan de entre las tumbas y merodean entre los muertos. Algunos relatos afirman que aquellos que se atreven a visitar estos lugares y profanar las tumbas o el terreno sagrado se ven rápidamente malditos, sufriendo sucesos extraños en su vida. Las enfermedades inexplicables, los accidentes o las muertes repentinas pueden ser la consecuencia de haber despertado a las entidades que dormían en el necrópolis. Los demonios que habitan en estos lugares no solo son entidades vengativas, sino que también tienen el poder de arrastrar a las almas de los vivos a su reino, donde el tormento es eterno. Nivel 5. Los demonios primigenios. Los demonios primigenios son las entidades más antiguas y poderosas dentro de la jerarquía demoníaca, considerados no solo como demonios, sino como seres que existieron mucho antes de la creación del universo tal como lo conocemos. Se dice que estos demonios son los verdaderos padres del caos, seres que no solo habitan en las sombras, sino que son la esencia misma del mal primordial que ha existido desde siempre. En muchas culturas y religiones antiguas, como la mesopotámica, los demonios primigenios son aquellos que antes del inicio de la creación ya rondaban en la oscuridad del espacio, esperando por ser liberados. Uno de los demonios primigenios más conocidos de la tradición judeocristiana es Azazel, quien, según el libro de Enoch, fue uno de los ángeles caídos que enseñó a la humanidad las artes prohibidas como la metalurgia y la astrología. Este ser representa la rebelión absoluta. Fue encarcelado en un abismo oscuro bajo la tierra, un lugar
del que se dice que se liberará al final de los tiempos para desatar el caos definitivo. Las escrituras apócrifas, especialmente el libro de Enoc, proporcionan detalles sobre Azazel y otros demonios primigenios que aún resuenan en la cultura popular como seres cuyo poder puede destruir no solo a la humanidad, sino la estructura misma del cosmos. Lo realmente aterrador de los demonios primigenios es que se cree que su poder no solo es destructivo, sino que también está relacionado con el tiempo mismo. Su existencia trasciende las leyes del universo conocido, lo que implica que su presencia tiene la capacidad de deformar la realidad y romper las barreras entre lo temporal y lo eterno. Las entidades como Cthulhu, de las obras de H.P. Lovecraft, aunque pertenecientes a la ficción, inspiran en estos conceptos de demonios primigenios que habitan más allá del entendimiento humano, en el vacío, esperando para arrastrarlo todo a su abismo eterno. La documentación real que sustenta la existencia de estos demonios primigenios proviene de las antiguas escrituras sumerias, egipcias y hebreas, que hablaban de entidades o seres maléficos cuyo poder se remontaba a los inicios del universo. En la epopeya de Gilgamesh y los textos mesopotámicos se mencionaba seres caóticos que gobiernan las profundidades del cosmos y que, en su despertar, traerían consigo destrucción total. Estos mitos siguen siendo la base de la literatura del horror moderno, especialmente cuando se explora el horror cósmico. Las guerras demoníacas. Las guerras demoníacas son, sin duda, uno de los aspectos más inquietantes y perturbadores, ya que no solo implica la lucha entre el bien y el mal, sino que tratan un enfrentamiento a gran escala entre los seres de una maldad tan pura que puede destruir toda la creación de Dios. Estas guerras no solo son conflictos entre ángeles caídos y seres celestiales, sino que representan batallas cósmicas que afectan a todas las dimensiones de la existencia. Según textos como el Apocalipsis o el libro de Enoc, los demonios están divididos en facciones que luchan por dominar no solo la tierra, sino el tejido mismo del universo. Uno de los relatos más aterradores proviene de la leyenda del caos de la serpiente, que aparece en el folclore nórdico. Se dice que, en los albores de la humanidad, demonios primigenios lucharon contra dioses en un enfrentamiento que desgarró el tejido del espacio-tiempo, llevando a la humanidad a una existencia más sombría y corrupta. La batalla entre los demonios y los dioses no solo se liberó en el plano físico, también en el ámbito espiritual, con consecuencias que se sienten hasta el día de hoy. Según los Vedas, los antiguos textos sagrados hindúes, demonios como Ravana o Mahishasura fueron capaces de desencadenar devastadoras guerras cósmicas que cambiaron para siempre el destino de los mundos. Los relatos antiguos, como los encontrados en la biblioteca de Nag Hammadi, nos muestran que los demonios han estado librando estas batallas desde el principio de los tiempos, siempre ocultos en las sombras, y el horror más grande es que, si logran ganar, no habrá lugar para la humanidad en el nuevo orden demoníaco. Nivel 6. La invocación del anticristo. El concepto del anticristo ha capturado la imaginación de las culturas occidentales durante siglos. Este ser, descrito en textos apocalípticos como el Apocalipsis de San Juan, es el heraldo de la destrucción final. El destructor que aparecerá
al final de los tiempos para traer el juicio final, arrastrando consigo la caída de la humanidad. Lo perturbador es que, a lo largo de la historia, algunos grupos y sectas han afirmado ser capaces de invocar al anticristo o preparar el camino para su llegada. Las misiones apocalípticas, que comenzaron con los primeros movimientos gnósticos y que se extendieron en la Edad Media con la creación de cultos dedicados a la gran bestia, afirman que, mediante sacrificios, invocaciones y actos de corrupción moral, un hombre podría convertirse en el recipiente de este ser oscuro. Según estos cultos, el anticristo no es un ser ajeno, sino que puede ser encarnado por un humano elegido para convertirse en el rey de la oscuridad. Este ritual implicaría bloquear la puerta del alma del elegido, de modo que el demonio pueda apoderarse completamente de él, transformándose en la personificación misma del mal. La invocación del anticristo no solo es un evento apocalíptico, sino una manipulación profunda de la voluntad humana. En la literatura, como El Gran Anticristo, de Alberto Rivera, en las creencias más oscuras de las sectas contemporáneas, se menciona que quienes participan en este proceso de invocación pueden pasar años preparándose, haciéndose cómplices del mal al cometer atrocidades y sacrificios humanos. La sensación de que el anticristo no es un ente ajeno, sino una creación humana que se desencadena mediante los rituales más oscuros, pone en duda la misma naturaleza del mal. La invocación del anticristo no solo sería el fin para la humanidad, sino también para la propia percepción de la realidad, donde el mal se vuelve tan profundo y personal que corrompe hasta el último rincón del alma. La creación de demonios. La creación de demonios mediante rituales oscuros es una práctica que ha sido perseguida, censurada y temida a lo largo de la historia, pero también ha fascinado a muchos ocultistas y esoteristas que buscan el poder absoluto. Esta idea, profundamente perturbadora, parte de la premisa de que los seres humanos no solo pueden invocar entidades demoníacas, sino también pueden fabricarlas, creando seres con una autonomía y un poder que exceda en cualquier tipo de control humano. Los grimorios medievales y renacentistas, como la Clavícula de Salomón y el Libro de la Magia Negra, de los cuales ya abordamos un poco anteriormente, son fundamentales en el entendimiento de esta práctica. Estos textos antiguos, que contienen rituales detallados para invocar y manipular seres de otro plano, explican que la creación de un demonio es un proceso que involucra la invocación de la energía primordial, utilizando el conocimiento prohibido de las artes oscuras. Estos demonios no son simplemente espíritus atrapados en el plano interdimensional, sino que se moldean en su naturaleza más pura por las emociones y pensamientos más oscuros de su creador. El proceso es, en sí mismo, una manifestación de la maldad interna del invocador. Lo peor de la creación de los demonios es que, aunque el creador tiene la intención de controlar a la entidad, en muchos casos, la criatura se vuelve autónoma y peligrosa. Estos demonios creados no son como aquellos que ya existen en mitologías o religiones, que a menudo tienen roles definidos y limitados. Los demonios creados en rituales oscuros son aberraciones nacidas de la desesperación y el deseo humano, y al ser fabricados a partir de los deseos más oscuros y egoístas de su creador, sus capacidades de destrucción son casi limitadas. La inteligencia maligna que desarrollan a lo largo del tiempo, junto con su capacidad para aprender y adaptarse, los convierte en seres impredecibles, cuya naturaleza exacta es imposible de entender. El control sobre estos demonios es frágil y transitorio, aunque el invocador
puede imponer restricciones al principio, a medida que la entidad toma conciencia de su propia existencia. Aquellas restricciones se vuelven cada vez más débiles. En muchos relatos ocultistas, como los de Aleister Crowley, describen cómo los rituales de invocación iniciales, aunque exitosos, terminan en caos y destrucción para el invocador, quien pierde el control de la entidad que ha creado. Los demonios creados, a medida que desarrollan su propia intención y deseo, comienzan a rebelarse contra su creador, tal como Lucifer se rebeló ante Dios. Los sacrificios humanos son una parte integral de estos rituales. El terror más grande en torno a la creación de demonios radica en el desdén absoluto por la vida humana que estas entidades representan. No son solo enemigos invisibles que acechan en la sombra, son creaciones que nacen de lo peor de la humanidad misma. La creación de demonios es un acto de hubris, de creerse capaz de manipular y controlar fuerzas cósmicas para obtener poder absoluto. Estos demonios no solo traen caos y destrucción a la vida de sus creadores, sino que también desatan un ciclo de horror eterno. En la mayoría de los casos, el invocador no solo se ve consumido físicamente, sino también espiritualmente. Y en muchos casos, estos demonios pueden convertirse en demonios familiares que atormentarán las generaciones futuras del invocador. Y hasta aquí llega el iceberg de la demonología. Sin embargo, el mundo demoníaco es mucho más profundo de lo que se cree, y hay conocimientos prohibidos que escapan al entendimiento, teorías que jamás serán conocidas por la humanidad, porque obedecen a un orden superior. Si el video te ha gustado, no olvides dejar tu like y tu comentario. Adicionalmente a eso, te invito a que te suscribas al proyecto Phobos. Eso apoyaría mucho este trabajo. Y ahora, para finalizar, recuerda, nuestra mente es nuestro mayor enemigo. Hasta la próxima.